Hola, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vengo a mostrarles el paso a paso de esta bombacha o panty. Es bastante simple con un detalle en puntilla en la parte frontal. Tiene aproximadamente un calce medio y la pueden hacer hasta en 8 talles. Espero que lo disfruten mucho. Primero que nada les comento que al patronaje lo hago a partir del trazo base. Para saber cómo hacer el molde base en cualquier talle, les voy a dejar en pantalla, en la descripción del video y también en comentarios, el link del video donde explico cómo trazar ese patrón base. En ese video también van a poder saber qué medidas necesitan para hacer ese patrón y cómo tomarlas. Aclarado esto, vamos a comenzar. Lo primero que hice fue traspasar el molde trasero a la hoja. Para hacer la curva de la pierna voy a unir estos dos puntos. Esta parte puede ser recta o curva. Como quiero que no quede tan cubritiva, me voy a ayudar con la curva para darle forma. Desde este otro punto hay que subir para crear el costado. Esta medida es a gusto. En pantalla les voy a dejar las medidas que pueden utilizar por talle. Yo estoy trabajando con un talle XXS, así que al costado le voy a dar una longitud de 4 centímetros. Que justo coincide con la línea guía de tiro medio, la cual ahora va a ser la línea de cintura. Vamos al patrón delantero. En este caso solo voy a traspasar la parte superior del delantero y luego en otro pedazo de papel voy a calcar la pieza del refuerzo. Ahora lo que voy a hacer es unir estos dos puntos con la curva. Luego hay que definir la medida del costado. Yo lo voy a dejar tal cual, ya que en mi caso mide 4 centímetros y coincide con la línea de tiro medio. Por el centro y desde esa línea voy a bajar unos 2 centímetros. Con la ayuda de la curva y también de la regla, tracé la cintura. Por otro lado, copié tal cual a la pieza de refuerzo. El siguiente paso es agregar los márgenes de costura. Y como siempre hago, me voy a ayudar utilizando un resaltador. Vamos con la parte delantera. Tanto en la cintura como en la curva de la pierna no voy a agregar margen de costura, porque decidí elastizar con un elástico partido o quebrado, el cual no requiere margen. Esto siempre va a depender del tipo de elástico que utilicen y la técnica de elastizado que vayan a usar. Apliqué medio centímetro de margen de costura para unión en el costado y en la parte inferior. Lo mismo agregué tanto arriba como en la línea inferior del refuerzo. En el caso del patrón trasero hice lo mismo, apliqué medio centímetro en el costado para unir con el delantero y otro medio centímetro en la parte inferior para poder unir con la pieza del refuerzo. Para crear la pieza en puntilla, simplemente lo que hice fue copiar la parte de arriba de la pieza delantera y desde el centro bajé unos 5 centímetros. Esta es una medida a gusto que pueden aumentar para otros talles y también depende del diseño que quieran hacer. Luego desde ese punto tracé una línea recta. Esta línea es por donde van a estar las ondas del borde de la puntilla. Acá ya tengo todo cortado. No olviden que todas estas piezas se cortan en tela doble con el doblez de la tela en el centro del patrón.
A la pieza delantera y también a la trasera las corté en algodón con lycra. Y tengan en cuenta que estas piezas siempre deben elastizar mayormente a lo ancho. Al refuerzo lo corté 2 veces, una en algodón con lycra, que va a ser la tela externa, y otra en jersey y algodón, que es la parte interna. Esta pieza es la que va a estar en contacto con la zona íntima, por lo que es súper importante que la tela sea 100% algodón. A la parte de puntilla la corté en puntilla elastizada. Antes de pasar a la máquina les voy a mostrar cómo ordené todas estas piezas. Primero junté derecho con derecho el delantero y el refuerzo de la tela externa. Así como está lo di vuelta y por encima puse al refuerzo interno con el derecho de la tela hacia abajo y luego junté todo con alfileres. Después lo di vuelta y lo que hice fue juntar derecho con derecho el refuerzo externo con la pieza trasera. Luego acomodé todo como ven en pantalla, junté todo esto con la pieza de refuerzo interno y uní con alfileres. Cosí ambos lados con costura recta a medio centímetro del margen. Ahora desenvolví todo de esta forma y así es como se ve. Sobre el delantero coloqué la pieza de puntilla y para que sea más sencillo de coser y no se mueva, puse alfileres para fijar todo. Después, con zigzag común, cosí sobre la línea del borde de la puntilla y luego también hice una costura sobre la cintura bien al borde para que sea más sencillo elastizar y que la tela no se mueva. En la parte del refuerzo repetí lo que hice por el borde de la cintura. Esto no es algo obligatorio de hacer, pero sí ayuda para que a la hora de elastizar las telas no se desacomoden. Como a mí me resulta un poco complicado usar este tipo de elástico, lo que hago es coserlo en 2 pasos. Lo primero es coser alrededor de la curva de las piernas con el revés de la bombacha por debajo del elástico, alineando el borde con el quiebre o centro del elástico. Al coser lo que hice fue tomar más o menos unos 4 centímetros de elástico y luego estiré medio centímetro. Este proceso lo repetí hasta el final en ambas piernas.
Lo siguiente fue, por el frente de la prenda, asentar el elástico con un zigzag de punto. Al coser, revise que la costura sea desde el borde y evite estirar para no crear ondulaciones. Lo mismo repetí del otro lado. Antes de elastizar la cintura hay que unir uno de los costados. Para hacerlo, punta derecho con derecho y luego hice una costura con puntada recta a medio centímetro del margen. Al inicio hice un atraque para asegurar que luego no se descose. Esto es algo opcional, pero lo que hice fue volcar el excedente de tela hacia la pieza trasera. Para evitar que esto quede muy grueso, corté un poco del margen de la parte trasera y luego senté este pedazo de tela con costura recta haciendo unos atraques al inicio y al final de la costura. Si llegan a unir los costados con overlock, no es necesario que hagan esta terminación. Ahora sí, de igual manera que hice con la pierna, elasticé con elástico partido todo alrededor de la cintura. Para finalizar, uní el otro costado, juntando ambos derechos y cosí con costura recta a medio centímetro del margen de costura. Tanto al inicio como al final hice unos atraques para evitar que se descose. Al igual que les comenté antes, al margen de costura de la pieza trasera lo corté un poco y luego asenté con recta este otro sobrante en dirección a la pieza trasera. ¿Qué les pareció el resultado? Si nunca confeccionaste ropa interior, te animo a que lo hagas y te invito a que veas mis otros videos para aprender mucho más. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado mucho. Si te gustó, me ayudas un montón con un like. Si todavía no te suscribiste, te invito a que lo hagas y actives la campanita, así recibís una notificación cada vez que suba un nuevo video. Te dejo mis otras redes por si te interesa seguirme y nos vemos en el próximo video.